hermanos, y en este espíritu de agradecimiento vamos a estudiar el día de hoy en la mañana lo que es el tema la gratitud, un corazón agradecido para con el Señor. A veces, hermanos, en el afán, en el día a día, es muy fácil que caigamos en una desesperanza, frustración. Puede ser que actividades en nuestro trabajo, situaciones familiares, estén bloqueando nuestra mente, estén bloqueando nuestro espíritu, nos entristezcan en nuestro interior y no nos permitan vivir esa vida a plenitud de gozo que el Señor nos ha llamado. Y es algo muy importante y peculiar porque muchas veces podemos tener diferentes impedimentos que no nos permiten tener un gozo que permita fluir la llenura del Espíritu en nuestras vidas y que en nosotros haya un espíritu de agradecimiento hacia Él. Y muchas veces el Señor hace su obra en nuestras vidas, pero no hay en nosotros un corazón agradecido. Eso lo podemos ver en esta cita. Si podemos ir a Lucas 17, del 11 al 19, si alguien puede ayudarme leyendo la cita. Del 17 al 19. Espérame. No, perdón, Lucas 17, del 11 al 19. Disculpe. ¿Sí alguien sí? No. Pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Si podemos ver claramente en esta cita, vemos cómo el Señor hace la obra en 10 hombres, 10 personas, 10 leprosos necesitados. O sea, hermano, no sé, creo que no sé si alguno ha visto la imagen de alguna vez física, una imagen real de lo que es una persona leprosa. Eso es terrible, hermano. Es la piel viva con llagas, esa apertura, es una aflicción terrible. Y vemos cómo el Señor hace la obra en esta persona, en estas 10 personas, y sin embargo solo una de ellas viene con un corazón agradecido para con Él, consciente de la obra que ha sido hecho y consciente de quién ha hecho la obra, y con un corazón humilde y sencillo agradece. Porque, hermanos, muchas veces podemos caer en este tema en la ingratitud, en el malagradecimiento. Porque hay veces que consideramos que las cosas para nosotros son sentadas. Quizás Él es Jesús. O sea, Él sana. ¿Por qué no me puede sanar a mí? Y me sanó. Bueno, Él tenía que hacer lo que Él hace. O sea, Él tenía que sanarme, me sanó. Y olvidamos realmente el milagro portentoso que es esto para nuestras vidas, lo sobrenatural de esta obra. Y realmente nos olvidamos de quién es Él para nosotros. En nosotros tiene que haber una gratitud, hermanos, una gratitud no solo natural, porque nosotros vemos en el medio, en el día a día, como, bueno, últimamente se ha vuelto un tema muy fuerte, diferentes estudios que abordaré más adelante sobre los beneficios para el ser humano del agradecimiento. Pero
me llama la atención y puedo hacer este comentario de manera general, ustedes los escuchan y es una lástima, ¿verdad? Porque en programación hace 15, 20 años los escritores no tienen ningún problema en escribir gracias a Dios, thanks God, thanks God, thanks Jesus. Pero ahora es gracias al universo, ahora es gracias a la vida. Que si nosotros meditamos, hermano, es como que yo diga gracias ventilador, gracias aire acondicionado. Es un equivalente, es materia inerte, son elementos, son átomos que simplemente cumplen un propósito que el Creador las ha traído a este mundo. Entonces es darle, el ser humano se engaña a sí mismo dándole gracias a algo muerto, a algo inerte, a lo que en la palabra del Señor podemos ver dioses falsos. Cuando nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha provisto con su bendición, que nos ha provisto con su benevolencia, que nos ha provisto de tanta gracia y favor, que en nosotros como hijos de Dios lo que debe prevalecer es una gratitud que sobreabunde. Podemos estar agradecidos, hermanos, porque en primer lugar hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, como podemos ver en Efesios 1:4. Tenemos el don de fe para poder creer en Él. Lo podemos ver en Efesios 2:8. Y esto, hermano, debe ir derivando en nosotros en determinadas características que nosotros podemos evaluar. Podemos analizar y decir, ¿está esto en mí? ¿No está esto en mí? ¿Por qué está? ¿Por qué no está? ¿Cuáles podemos definir, hermanos, como características de un corazón agradecido? Tenemos en primer lugar que una característica de un corazón agradecido es un corazón que siempre da gracias al Señor en todo momento. Debe ser la característica del Hijo de Dios estar en una constante y continuo agradecimiento. Esto lo podemos ver en Colosenses 3:15. Entonces, si alguien me puede ayudar leyéndolo. A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Esta paz con la que el Señor nos sobreabunda, con la cual nos ha llenado, la cual nos permite vivir en completa plenitud en nuestro día a día, es provista por nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que nosotros debe haber una constante gratificación hacia el Señor. Debemos dar gracias a Dios porque es la voluntad de Él para sus creyentes por medio de Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:18. Vamos a leer. La cita dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y si se fijan, esta cita la antecede dos actividades muy peculiares que deben caracterizar al Hijo de Dios. Vemos el 17, dice, orad sin cesar. Vemos el 19, no apaguéis al Espíritu. Hermanos, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, no podemos negar que un hijo del Señor que está en una constante oración, en una constante búsqueda, en una continua plática con Él, es un corazón que está continuamente agradeciéndole. O por ejemplo, no nos levantamos ayer en la mañana con alegría por ver el cielo más claro. Hermanos, era terrible el tema del humo ahorita. Lastimosamente hubo un incendio en San Pedro y Dios quiera pues esto afecte en mínimo o en casi nada a nosotros. En mi caso particular soy una persona que le gusta salir a correr y tuve que parar casi 3 semanas porque me doy en la aventura del 1 de mayo de ir a correr y me he pegado una ahogada terrible. Y es horrible, es horrible. Comenzaba el tema del humo y yo lo menosprecié porque no ha sido una costumbre para nosotros, sobre todo aquí, el tanto humo. Antes lo miraba uno, pero ya hace tiempo atrás. Entonces, desde esas cosas pequeñas, mis hermanos, el hecho de que me puedo levantar, tengo una ducha en la cual ir a bañarme,
me puedo levantar, tengo un platito de que ir a comer, me voy a levantar, tengo una cama donde levantarme, tengo vestimenta que ponerme. Esas pequeñas cosas, hermanos, son cosas que hoy por hoy damos por hecho. Así como los leprosos daban por hechos que ellos serían sanos, porque ya se escuchaba, o sea, manera que Cristo sanaba, ya escuchaban en Belén que Cristo sanaba, ellos dieron por hecho. Pero mi hermano, nosotros no somos conscientes y no analizamos que en primer lugar hemos nacido en una de las épocas más ricas en la historia de la humanidad. Los gustos, hermano, que nos estamos dando ahorita, nuestros abuelos no se lo daban. Aire acondicionado, prédica con micrófono. Creo que la hermana de ella puede dar testimonio cómo eran los cultos 30 años atrás, 40 años atrás. Vivimos una de las eras más ricas en la historia y tenemos tantas bendiciones, pero no, nuestra vista no está qué tengo, sino en qué no tengo, qué estoy recibiendo, sino qué no estoy recibiendo. Debemos dar gracias al Señor porque Él obra todas las cosas para bien en nuestra vida. Esto lo podemos ver en Romanos 8:28, una cita que fue en mi caso particular de mucha edificación en un tiempo un poco complicado, hace un par de años atrás. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, imagínense, hermanos, esta bendición. El mundo puede tener aflicción, puede tener dificultad. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Y esta ha sido una de las ramas de mayor trascendencia en lo que es la filosofía. Filosofía que viene desde la época de los griegos. Griegos a los cuales el mismo Pablo abordó explicándoles el logos. ¿Quién es el logos? Es Cristo, aquel por el cual subsisten las cosas, al cual por el cual están las cosas y aquel por el cual subsiste y vive todo. ¿Cuál ha sido una de las filosofías de los griegos? Podemos irnos, por ejemplo, a la filosofía de los estoicos, quienes ellos creían que es el destino lo que les trajo. Esto es así, ya el destino me puso esto. Entonces ya ellos una mentalidad pesimista, se resignaban y lo dejaban. Tenemos también la filosofía de los epicúreos. ¿Y cuál es el pensamiento de ellos? Una filosofía un poquito más cercana a la Biblia, lo podemos decir un poquito, pero lastimosamente siempre tienen su tergiversación. Parecía a los estoicos de que el destino les trajo, pero ¿qué? Que educa que no es que el ser humano se tiene que resignar, sino que el ser humano tiene que ser feliz por lo que le dio, por lo que el mundo le dio, por lo que el universo le dio. Ahora, ¿cómo usted puede decirse en su momento y puede atañirse en su momento, pero cómo usted puede venir y ser agradecido a algo inerte por algo que está sucediendo, por algo muerto que está sucediéndole a algo vivo? Como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Podemos dar gracias, vaya, un ejemplo así inmediato. Podemos dar gracias a la hermana que me abrió la puerta, pero ella en su acción viene y obró un beneficio para mi vida. Ese beneficio generó una gratitud en mí y conforme a eso yo doy acción de gracias a ella. Pero una filosofía de ellos se ha caracterizado, y ustedes pueden ver, hermanos, para los que estudian en la universidad, creo que pueden ver que las personas de las que se dedican a la rama de la filosofía, ellos, el gran punto de ellos es la búsqueda de la felicidad. Es el conocimiento pleno que le ayuda al ser humano el comprender el por qué. Me da risa, miraba una imagen la vez pasada, ponían a un filósofo y ponían a un niño de 4 años y los dos haciendo la misma pregunta: ¿por qué? Es ese afán tan eterno de querer comprender las cosas, cuando, mis hermanos, la respuesta al sentido de la vida, al ser de la vida, es la vida misma, que es Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.
Y es por ello, por su sacrificio, podemos nosotros estar agradecidos. Un corazón agradecido es una característica de una persona que está llena del Espíritu. Podemos, cuando estamos llenos del Espíritu, damos gracias sin importar las circunstancias. Cuando estamos llenos del Espíritu, agradecemos aún cuando puede haber, como les he comentado yo, diferentes circunstancias en la vida que no querramos nosotros, no nos estamos motivados a hacerlo. Pero venimos y buscamos de la presencia del Señor, y el mismo Espíritu trae memoria nuestra las bendiciones, las providencias. Nosotros le hablamos a nuestra alma: alma mía, alaba al Señor, alma mía, deleítate en el Padre y en sus beneficios, como David eleva en sus salmos. Y hermanos, si el problema de no tomar esta actitud, de no tomar esta disposición, es venir y caer en un pecado de ingratitud. Un pecado de ingratitud que inicia desde el jardín del Edén. Un pecado de ingratitud que inicia desde Eva, despreciando el mandamiento del Señor, despreciando las benevolencias que el Señor había puesto a ellos en el jardín. Y caen los dos, tanto Adán como Eva, en este pecado de la ingratitud. En la historia de Estados Unidos se recoge que antes de convocar un día nacional de ayuno, Abraham Lincoln declaró: hemos sido los destinatarios de las bendiciones más selectas del cielo. Esto fue aproximadamente en 1861. Hemos sido preservados estos muchos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riqueza y poder, como ninguna otra nación ha crecido. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano amable que nos preservó en paz, nos multiplicó, enriqueció y fortaleció. Y en vano hemos imaginado, en el engaño de nuestros corazones, que todas estas bendiciones fueron producidas por una sabiduría superior y una virtud propia. Y hermanos, estas palabras, creo que podemos ser conscientes, arden con fuego en el día de hoy. Y en Estados Unidos, que es una nación que de 1960 para acá, desde el momento en el que ellos emiten un decreto en 1961 de prohibir el estudio de la palabra en las escuelas y colegios, ha venido una decadencia impresionante. Aaron Sorkin, la cito a ella, lastimosamente, ¿verdad?, no tenía fe en el Señor. Sin embargo, ella dio una cita muy puntual, una historiadora, y ella definía la terrible perversión que es la homosexualidad. Ella lo definía como algo perverso, y que esta, para muchos historiadores, hermanos, ha sido el principal síntoma del decaimiento de los imperios. Por ejemplo, fue uno de los mayores indicadores del decaimiento del Imperio Romano. Fue uno de los mayores denotadores del decaimiento del Imperio Mongol. Y así, a través de la historia, y es algo que podemos traer y ver a nuestra actualidad. Colegios que de los 4 o 5 años se les quiere meter una mentalidad al niño de si es niño, es niña, es niñe, pero no predicarle la santa palabra del Señor, porque es ordenarles algo, es darles una línea y ellos tienen que pensar por sí mismos. Y esto, hermanos, viene a ser en gran parte derivado de esto son consecuencias de la ingratitud que ha habido en este pueblo. No sé si alguno de ustedes vio el programa de la familia Ingalls. Nosotros con mi papá la mirábamos cuando estábamos pequeños. Y hermanos, ustedes miraban un hogar bien estructurado, el padre, la madre, los niños. ¿Y qué no faltaba en esa familia? Una búsqueda del Señor, que quizás no fuese con el ímpetu y la meritoria que debía hacerse, pero había en ellos una humildad y una sencillez y conciencia de la importancia del Señor, de quien venían todas las cosas. Y esa ingratitud
ha traído problemas a al pueblo del Señor y al mundo en general, desde el mismo pueblo de Israel. Cuando el Señor lo saca de Egipto, viene y en una actitud rebelde murmura delante del Señor. Esto lo podemos ver en Números 14:20. Aquí vemos la obra del Señor ante el obrar inicuo de su pueblo. Entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que han irritado la verá. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver en la cita del 26, cuando Jehová habla a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueren contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. La ingratitud, hermanos, lleva consecuencias serias en el Hijo del Señor, porque la ingratitud impide que en nosotros sea hecha la voluntad del Señor en nuestras vidas. Hermano, en el mundo no tenemos 4, 5, 7 opciones. Nosotros tenemos únicamente 2 vías: o vamos conforme a la voluntad del Señor, o vamos en contra de la voluntad del Señor. A favor de la voluntad del Señor tenemos vida, en contra de la voluntad del Señor tenemos muerte. Y creo que cada uno de nosotros puede dar testimonio de las bendiciones que han traído en nuestras vidas cuando hemos venido y hemos obrado conforme a la voluntad del Señor, y las consecuencias que hemos tenido cuando hemos querido obrar en contra de la voluntad del Señor. La ingratitud es un síntoma de un corazón orgulloso y egoísta, y era esto lo que nosotros podíamos ver en el pueblo de Israel, un pueblo que tenía días de haber sido liberado, y ya vienen, y en lo que el siervo del Señor está teniendo ese tiempo de comunión cercana, íntima al perder con el Señor, ¿qué hacen ellos? Incitar a Aarón a levantar un Dios falso que los había liberado cuando acababan de ver el mar abierto. Mismos milagros que cuando Josué, bajo la guianza del Señor, rodean Jericó. ¿Qué pasa? ¿Por qué el pueblo de Jericó temía? ¿Por qué el pueblo de Jericó ya estaba derrotado? ¿Qué decían ellos? ¿Qué dijo Rahab? Porque este pueblo ha escuchado. Oigan bien, el pueblo, ellos no lo habían visto, no lo habían experimentado, no habían orado. Ellos habían oído de los milagros, de la portentosa obra que el Señor había hecho con ellos, de cómo les había dado victoria con sus enemigos. Entonces dijeron: Dios está con ellos, estamos acabados. Ese fue el dicho de ellos. Pero Israel, en ese tiempo de orgullo y egoísmo, vino y en vez de agradar al Señor, cayó en murmuración. Y esta, hermanos, es una característica de los últimos tiempos. Si lo podemos ver en 2 de Timoteo 3. Dice así, del 1 en adelante: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces escuchemos
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Todas estas características de maldad y de iniquidad que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, esa es la palabra que debemos evitar. Y estos son características de hombres que se dan en el día de hoy. Porque podemos ser muy honestos y ser conscientes de algo. Si hay, creo que tiempo durante el día, lo puedo decir por mi propia persona, y lastimosamente se ha visto últimamente en nuestro país que se ha dado eso, en el que podemos caer en murmura, en queja, en disensión. Creo que todos van a entender, es cuando estamos manejando. Es aquella queja que este alcalde, que cierra esta vía, que cierra la otra vía, que este carro que se me mete, que pucha, ¿por qué salí tan tarde? Que por qué me atrasé. Y es aquella murmura, aquel quejar constante, que no le damos gracias al Señor, en primer lugar, que nos podemos mover de un punto A a punto B. Digamos que ese tráfico, quizás sí, pero aprovechemos ese tiempo. Podemos venir y buscar una prédica. Tenemos las grabaciones de los cultos de aquí en Alabanza, o podemos tener otros siervos del Señor por medio del cual somos ministrados, por medio de su palabra. Podemos ir alabando al Señor, podemos ir reflexionando, meditando, cambiar ese tipo de mentalidad, porque hermanos, la queja y la murmura se vuelven en un veneno. Y yo creo que ustedes lo han visto el sol de hoy, cómo personas se bajan de los carros a pelear en plena vía, sin importar las consecuencias. No analizar, ¿será que este hombre está armado? ¿Será que a ver si anda armado? A saber con qué otra gente anda, a saber qué carros andan con él. Pero no, es que este se me metió, me chimó, ya va a ver lo que le voy a hacer. Y este que se cree, voy a sacar una llave y ahí va a ver. Vamos a ver quién es más fuerte. Se ciegan nuestros sentidos, sobre todo espirituales y naturales, porque damos esa apertura a ese fruto de la carne, que es la ira, la disensión, la contienda, determinada de un muro, de una queja. ¿Por qué se mete este? No es que esto yo lo vi, que vos ya vi, que vos te venías metiendo desde antes. Yo me fijé que vos venías ahí, venías metiéndote en contravía. Cuando hay una frase que me gustaba mucho a mi mamá, que ella me comentaba de un compañero de cuando ella trabajó antes en un hotel, que había un señor que pasaba tranquilo. Él, ustedes no lo miraban afanados, no lo miraban cargados. La gente después hacer los comentarios de él y hacía caso omiso. Y además le preguntaba a qué se debía eso, por qué él era así. Él le decía a ella, es que yo siempre busco ver lo positivo de la gente. Yo me enfoco en lo bueno de la gente, yo me enfoco en lo bueno de las personas, y me enfoco en lo bueno de la solución, de la situación, perdón. ¿Qué pasaba con este hermano? ¿Qué tipo de mente cree que andaba él en el día a día? ¿Qué estaría pensando él? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en aquello que es de buen nombre y aquello que es digno de alabanza. Una mente santa, consagrada para el Señor. ¿Cuáles son dos puntos de vista que podemos tomar cuando alguien va manejando y se nos está metiendo? Pobrecito, a saber si es que va tarde para el trabajo y yo voy a buen tiempo. Otra que quizás les ha pasado, a mí me ha pasado, que tiene que ir al baño. Tiene que hacer su necesidad, tiene que moverse, tiene que ir ya. Otra tiene alguna emergencia familiar, tiene que ir a atender algo urgente. Probablemente sea esa, hermano, probablemente no. Lo más seguro es que usted nunca se va a poder aclarar esa duda, perdón. Pero ¿qué está en usted? La actitud y la mentalidad que va a tomar en ese momento para abordar esa situación, que dé un fruto agradable delante del Señor, que dé un fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, que podamos dar testimonio de Cristo. Y esto no solo cuando vamos manejando, esto en el trabajo, cuando alguien anda con una actitud conflictiva, cuando se dan situaciones complicadas, que de nosotros, hermano, no salga palabra de murmura alguna. Porque decía un siervo del Señor, William Wilberforce, que la ingratitud enferma el corazón y enfría y espesa la sangre de la benevolencia en la vida misma. Este hombre era un parlamentario inglés
quien fue el promotor primario de del acta que permitió la libertad de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, y este acto consecuentemente comenzó a influir en todo el mundo, que al sol de hoy sabemos que lastimosamente lo hay todavía, ¿verdad? Pero es una mentalidad muy importante. También tenemos otro criterio que me llamó mucho, de Dietrich Bonhoeffer, que él definía que en la vida ordinaria apenas nos damos cuenta de que recibimos mucho más de lo que damos, y que solo con la gratitud la vida se enriquece. Este hombre, hermanos, tiene un estudio muy particular, porque él murió en la Segunda Guerra Mundial. Fue un predicador muy valiente, un alemán que predicó en contra del mismo imperio nazi y de cómo el obrar de ellos era fuera de la palabra. Él tenía muchos ministros en Estados Unidos, en Inglaterra, que le exhortaban que él se saliera de Alemania, que él se fuera para su país, pero él tenía un llamado del Señor en este lugar, y tristemente lo capturan, lo mandan a un campo de concentración, y él muere 2 días antes que llegue la milicia de Estados Unidos a liberar ese campo. Pero él vivió una vida, y se fijan, con un criterio claro, y es que es muy cierto, hermano. Imagínense nosotros cómo podemos venir y osar, por ejemplo, de decirle al Señor por qué le vamos a agradecer. ¿Cómo nosotros podemos venir y siquiera jactarnos de algo que hacemos, sea una ofrenda, sea una atención, hermano, comparado a la bendita gracia, misericordia y favor que Él ha tenido para con nosotros en nuestras vidas? Es algo por lo cual debemos estar profundamente agradecidos. Y esto nos lleva a qué motivos, hermanos, podemos venir y reflexionar cuando tengamos tiempos difíciles, porque hay veces que el enemigo nos ataca en nuestra mente, nos bombardea con pensamientos negativos, con comentarios negativos, críticas de nuestros compañeros. Lastimosamente nosotros podemos escoger algunas amistades, algunos compañeros, pero hay otras que van a ser inevitables. Comentarios en la familia, comentarios en el trabajo. Pero ¿qué podemos venir y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué accionar podemos tomar? ¿Y en qué debemos poner nuestra mente? En primer lugar, lo que les mencionaba, lo que nos menciona la palabra. Pero ¿de qué podemos estar agradecidos? En primer lugar, hermanos, y lo más grande, que es el perdón de nuestros pecados. Porque como dice la palabra del Señor en Efesios 1, 7, 8, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Recuerdo una prédica del hermano Gambarelli. Él citaba cómo un día, cuando él estuvo en pecado, cayó en un error, en un pecado, se sentía miserable. Dice él que él andaba ropa nueva, estrenando bonita, pero para él esa prenda era como la peor basura. ¿Pero por qué? Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, andar la prenda más fina, más cara, si nuestros vestidos santos están manchados, están arrugados? Le hemos fallado al Señor. Pero sabemos que tenemos uno que, a pesar de nuestros errores y de nuestras faltas, si nos acercamos con un corazón contrito y humillado, atenderá nuestro llamado, escuchará nuestro clamor, nos perdonará, y esos pecados quedan al fondo de la mar, hermanos. Y aunque a veces alguien venga y se riegue lastimosamente ese pecado y lo mencione A o B, pero sabemos que nuestro Padre ya le dejó en el fondo de la mar. Eso ya es pasado, eso desapareció completamente. No es que quedó cubierto, no es que como hacemos algunas cosas en la casa que están medio malas, que las metemos en una bodega. No, hermanos, eso quedó completamente eliminado. Y ese debe ser el motivo primario por el cual debemos mantenernos en una constante y perenne actitud de agradecimiento por la salvación, por ese perdón de nuestros pecados, porque fuimos escogidos por el Señor antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios 1:4. Porque el Señor es bueno y su amor es eterno, como leemos en Salmo 100 del 4-5. Porque somos templo del Espíritu Santo, quien nos guía y nos lleva a hacer la voluntad del Padre,
como podemos ver en 1 Corintios 6, 19, 20. Mis amados hermanos, ¿acaso no es deleitoso cuando estamos en una determinada situación y oramos y el Espíritu nos habla? El Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos muestra qué hacer, nos dice qué hacer, nos dice cómo hacerlo. Los filósofos tienen la perdición de contar con su propio intelecto, un intelecto muerto, un intelecto débil, un intelecto que varía conforme a las circunstancias del tiempo y de la vida. Mas nosotros tenemos el sustento de nuestro Señor y su Santo Espíritu, quien mientras nosotros no lo entristezcamos, que esto es importante destacarlo, mientras nosotros no lo entristezcamos, mientras obremos en santidad delante del Señor, Él se permanece perenne. Sus emociones no cambian, su accionar no varía. Él se mantiene perenne y podemos tener esa firmeza y esa seguridad en Él para abordar nuestro día a día y sobre todo para abordar nuestra vida. Estamos eternamente seguros y nadie puede arrebatarnos de lo que Dios nos ha dado. Hermano, en Romanos 8, 35, 39 podemos tener esa certeza y esa seguridad de esa salvación que nosotros con temor y temblor debemos cuidar. Eso sí, no hay que perder ese punto. Pero esa bendita salvación, ese gozo de la salvación que David menciona y cita con firmeza en el Salmo 51, debe sobreabundar en nuestras vidas, porque podemos disfrutar de una relación con el Señor, porque tenemos su paz, porque somos amados incondicionalmente por Él, a pesar de nuestros errores. Romanos 5, 20, 21. ¿Qué nos dice esta cita? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Ahora, que con esto no es que nosotros nos vamos a actar y vamos a andar pecando, ¿por qué no? El Señor me perdona. Porque una característica primaria de un hijo del Señor que anda en el Espíritu es que va a procurar la santidad, va a procurar la verdad. Y que lastimosamente por esta carne débil que tenemos, porque lo que no queremos hacer, hacemos, es por ello que podemos resbalarnos. Pero que esto no sea una excusa para venir y apartarnos del Señor, sino que al contrario, para mantenernos más firmes en Él, ver en qué fallamos, ver por qué fallamos y hacer lo que esté en nosotros para mantenernos santos delante del Señor, porque disfrutamos su presencia, porque el Señor ha prometido que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Esto lo podemos ver en el Filipenses 4:19. Y hermanos, y este sí es un punto muy importante que creo que es uno de los cuales nosotros solemos caer por la ingratitud. En mi caso particular, yo estuve un buen tiempo, casi un año, después de graduado sin encontrar trabajo. Y fue un tiempo muy complicado, en el cual el Señor en su misericordia me proveyó de todo. Pero el Señor todo lo obra a su tiempo, conforme a su voluntad, conforme a su propósito, para que su perfecta obra sea hecha en nuestras vidas. Porque, mis hermanos, a veces nosotros nos olvidamos de algo muy importante, que nosotros no somos de nosotros mismos. Daniel no le pertenece a Daniel, Daniel le pertenece a Cristo. Nosotros somos propiedad de Cristo, nosotros le servimos a Él y nosotros vivimos para Él. Y por eso es nuestra labor primaria hacer la voluntad de aquel que pagó un precio tan caro, precio de sangre por nosotros en nuestras vidas. Daniel no tiene que hacer lo que Daniel quiere hacer. Daniel debe hacer en su vida lo que Cristo quiere que Daniel haga en su vida. Debemos mantener esa comunión tan íntima y cercana con el Señor, en el que estemos en la completa seguridad. Yo le pertenezco a Él, por ende Él me va a dar a mí todo lo que yo necesite, porque tenemos un Padre rico, hermanos, un Padre que creó los cielos, que creó la tierra, todo lo que está a nuestro alrededor, lo que está a nuestra vista y lo que no está a nuestra vista, lo que científicos van descubriendo y continúan descubriendo y continuarán descubriendo, es nuestra mayor paz. Por eso la palabra y dice tan claramente cuán ligera es su carga. Lo que pasa es que en nosotros está ese pensamiento egoísta
que nos creemos por ratos autosuficientes, que creemos, tengo este intelecto, tengo esta capacidad, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Pero mis hermanos, tengamos cuidado de esa actitud, porque si nosotros tenemos esa actitud y buscamos del Señor y somos pertenencia del Señor, téngalo por seguro que el Señor a su manera le va a hacer ver que usted es lo que es por Él. Y si no, miremos el caso de Nabucodonosor, cuando él sale y él habla del imperio que él se ha creado para sí mismo, en el mismo instante de juicio del Señor, en el monte, con ganado. Y ese, bueno, son puntos de reflexión que nos hace ver que realmente nosotros somos valiosos no por nosotros mismos, no por nuestras capacidades o por nuestra apariencia, sino por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y porque lo que Él hará en nuestras vidas. Podemos gozarnos, hermanos, de la bendición que tenemos de parte del Señor, de tener una vida con un propósito, una vida en la cual podemos deleitarnos de saber que lo que hacemos tiene un sentido, tiene importancia en esta vida y en la venidera. ¿Por qué se lo cito? Como le mencionaba en anterioridad, los griegos tenían un mito de Sísifo. ¿Quién es Sísifo? Era un hombre que fue castigado y él tenía un solo propósito que cumplir: es llevar una roca, ir empujando toda una roca hasta la cima, y cuando llegaba a la cima caía, y después él agarrar la roca y volverla a subir, y caía por su propio peso. ¿A qué hacía esto alusión? A lo que a veces, lo absurda que es la vida, a que cuando él puso su confianza en el hombre, fue castigado y tuvo que llevar a cabo vida de hombres. Es que decían muchos analistas, muchos estudiosos sobre este texto, sobre lo absurdo de la vida, y Albert Camus es uno de ellos. Pero hermanos, nosotros siquiera podemos decir que la vida es absurda. No podemos decir que la vida es rica, es deleitosa y es de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque nuestra vida tiene propósito, porque cada paso que nosotros hacemos, cuando venimos y buscamos la voluntad del Señor, buscamos su presencia, buscamos hacer aquello para lo cual Él nos ha llamado, venimos y vivimos una vida perfecta, una vida con propósito, que es ¿cuál? Agradar a Cristo, agradar al Padre y hacer su santa voluntad. Es ahí donde viene esa plenitud de gozo, es donde viene esa plenitud de paz, de satisfacción, de certeza. Y eso que los filósofos se matan por encontrar, que han pasado siglos de siglos y del mismo punto prácticamente no salen, solo están analizando escritos de siglos. Nosotros tenemos la verdad en nuestras palabras, en nuestras manos. Tenemos la verdad en su palabra, que es Cristo, y Él nos da esa vida con propósito, con sentido. Y es por ello, hermanos, el saber que nuestro accionar, que donde estamos, es porque el Señor nos tiene ahí, y es con un propósito. Si estamos en un puesto de trabajo, si no hemos sido ascendidos, si queremos crecer en la empresa pero el Señor no nos ha permitido, es porque es voluntad de Él, es porque la obra que estamos haciendo de parte de Él en ese lugar no ha concluido. Porque, hermano, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Es que los puestos no los vamos a tener en las áreas cuando nosotros querramos ni cuando nosotros busquemos. Es cuando la bendita voluntad del Señor sea, así se hará. Cuando la bendita voluntad lo permita, así se hará. Porque, mis hermanos, qué cosa mejor no hay en la vida que vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué paz no nos puede dar eso? Porque ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni huestes de maldad pueden venir y afligirnos, porque estamos viviendo conforme a la voluntad del Señor. Y qué seguridad, qué certeza y qué paz da andar en la voluntad del Señor. Pero qué miedo, qué intranquilidad, qué desesperanza y qué ansiedad da no andar conforme a la voluntad del Señor. Es ahí donde está ese corazón, muchas veces la murmura. Debemos identificarla. ¿A qué se debe esta murmura? ¿Por qué me estoy quejando últimamente? Porque todo me estorba. Porque el clima me estorba, está frío, ahí no muy frío, está caliente, ahí no muy caliente. Ay no, que está descendiendo aquí. Ay no, que esta persona huele feo. Analicemos el corazón, nuestro corazón.
Busquemos realmente internamente qué está sucediendo. Y muchas veces vamos a ver que eso se debe a que no estamos buscando verdaderamente al Señor como deberíamos hacerlo. Porque si lo hacemos, la gratitud es uno de los mayores indicadores de ello. Y bueno, como les comentaba, los beneficios de la gratitud, les he comentado espiritualmente, en el gozo y en la paz del Señor, la importancia que tiene. ¿Cómo es esto? Como su palabra misma lo llama, la voluntad de Él. Pero a la vez podemos identificar en lo natural, últimamente, como les comentaba anteriormente, han habido múltiples estudios sobre los beneficios de la gratitud. Hubieron estudios hechos en la Universidad de Miami, también estudios por parte de la Universidad de Harvard, que han revisado diferentes estudios para identificar cuáles son los beneficios de una persona que agradece. Una persona, lastimosamente, tiene una actitud positiva, porque es bueno agradecerle a las personas que le sirven, agradecerles a su familia, pero que han tomado una actitud positiva y de ser agradecidos, denotan puntos específicos como ser que la práctica de gratitud puede tener efectos impresionantes y duraderos en la vida de una persona, desde disminuir su presión arterial, puede mejorar su función inmunológica y mejora el sueño. A la vez, esto ayuda a reducir el riesgo de depresión, ansiedad y muchas veces hasta el tema del manejo de sustancias. ¿Por qué? Porque para ellos, como yo lo defino desde su punto de vista, ¿verdad? La gratitud es una afirmación de dones de la propia vida y reconocimiento de fuentes de esos dones, y me llama mucha la atención este punto, de esos dones que vienen fuera de nosotros. El problema es que ellos están tan encerrados, que es el universo, que es el espacio sideral, que es la tierra, la madre tierra, pero ellos mismos en su análisis son conscientes que si nosotros podemos ser agradecidos de lo que ha venido, ha acontecido y ha dado de nuestras vidas, es por una fuente mayor de nosotros, una sabiduría mayor a la nuestra. Mi hermano, esa respuesta que ellos no tienen, ese comentario, ese eslogan que ellos dejan a medias, ese comentario, por cierto, es de Robert Emmons, que en el mundo académico es conocido como el mayor de los expertos en el tema de la gratitud. Él tiene la respuesta a medias. Él menciona de los cristianos, sin embargo, también, y habla de cómo una de las características principales por la cual él decide estudiar la gratitud es porque en los cristianos se ve ese espíritu de gratitud y se ve los beneficios en la vida de ellos. Sin embargo, ve eso, ve el estudio, lo analiza y aún se extrae a decir fuera de nosotros, cuando nosotros sabemos de dónde viene, que es por la providencia de nuestro Padre. Entonces, hermanos, ¿qué podemos venir y cómo nosotros podemos identificar si nosotros hay una actitud de gratitud, o una actitud de agradecimiento, o una actitud de gozo y de paz para con el Señor? Es tener una actitud positiva, un agradecimiento que nos mantiene en el constante agradecimiento de la obra que el Señor hace en nosotros, estando conscientes de su presencia, de la llenura de su espíritu, de que Él está con nosotros y que su palabra nos ha prometido que Él es nuestro guardador, que Él es nuestro sustentador y Él es nuestra paz. Esto deriva en nosotros teniendo un espíritu humilde, hermanos. Sencillo, una persona es muy difícil encontrar a una persona que sea arrogante y que sea agradecida. Y es muy común o muy difícil a la vez encontrar a una persona que sea de corazón humilde y que se pasa quejando. Podemos ver que estas actitudes, estos comportamientos van ligados e intrínsecos uno del otro, porque un corazón humilde y sencillo que reconoce al Señor como su fuente de todo, que no merecemos nada de lo que tenemos, eso es lo que tenemos que tenerlo claro, nada, todo proviene de Él, por Él y para la gloria de Él. Lo que nosotros tenemos, hermanos, nosotros solo somos administradores de su riqueza, nosotros somos administradores de su providencia, y esto debe despertar una actitud de nosotros de humildad y agradecimiento para con Él, porque en su misericordia, en su soberanía, nos ha permitido ser administradores de ella. La persona que tiene un corazón agradecido es una persona que es amable, es una persona que es generosa,
porque agradece lo que se le ha dado. Y como agradece lo que se le ha dado, el mismo Espíritu pone en esa persona compartir con el prójimo de aquel que le ha dado a esa persona. Y no se jacta de lo que dio, más bien le agradece al Padre porque le ha dado la oportunidad de recibir para poder compartir. Es una persona que es cordial, que posee un espíritu contagioso. Y seamos honestos, una persona que es agradecida, una persona que es alegre, que abunda en el gozo del Señor, eso contagia, hermanos. Eso contagia. Usted puede tener un día complicado, un día difícil, pero viene esa persona y le dice: qué bueno ha sido el Señor. Mira, hermano, cómo el Señor, como comentábamos ahorita, mira, hermano, cómo el Señor ya ha permitido que descienda esa lluvia, que haya un mejor clima, más agradable. Mire cómo ha sido el Señor de bueno, hermano, que venimos y tenemos aquí esta área donde congregarnos, no menoscabando y ni dando por hecho esas bendiciones que el Señor nos ha dado, porque vienen de Él. Y es por ello, y como las podemos tener, no las podemos tener. Y es por ello que debemos estar agradecidos. Una persona agradecida es una persona que tiene una fe firme y fuerte, porque vive con ese constante pensamiento y claridad, que no depende de sí mismo, sino que su dependencia está en el Señor. Es una persona fructífera, es una persona que da un fruto de amor, una persona que da un fruto de paz, de mansedumbre, de templanza, porque andan en un gozo del Señor. Entonces podemos cerrar, hermanos, como la palabra del Señor nos dice: y dad gracias en todo, porque esto es lo bueno y agradable para el Señor. Que la gratitud, hermanos, es una elección nuestra. Nosotros decidimos, en este libre albedrío que el Señor nos ha dado, decidir si buscamos de su presencia, si buscamos de su llenura, y si en nosotros habita un espíritu de agradecimiento y de gozo para Él. Debemos tomar esa consideración, ese pensamiento, y recordar siempre que Él nos ha sellado. Somos edificados por Él. Tenemos de ese gozo, de esa paz y de esa providencia de Él. Y que por Él somos lo que somos, estamos donde estamos y vamos hacia donde vamos. Porque es por su gracia y favor que estamos en esta tierra. Y para vivir y cumplir el propósito que Él nos ha puesto en esta era, en este tiempo y en este lugar. Que el Señor les bendiga, hermanos.